la entrevista con el comisario Iván Simonovi. El comisario Iván Simonovi durante los años 90 se destacó por ser un funcionario de carrera. El comisario se encuentra en el exilio y nos puede dar fe de cómo la corrupción judicial del sistema judicial venezolano ha afectado tanto su vida como la institucionalidad de todo el poder público nacional venezolano. Comisario, muchísimas gracias por estar con la Fundación y por contribuir a difundir el impacto de la corrupción judicial en Venezuela. Llegada de Hugo Chávez al poder, pues ha habido un progresivo deterioro de todo lo que es el sistema de justicia, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que decir es lo siguiente. La justicia en un país depende básicamente de 4 operadores. Depende de las policías, y dentro de las policías tenemos a las preventivas y las de investigaciones. El sistema vinculado con la fiscalía, o sea, la Fiscalía General, los jueces y el sistema penitenciario. Esos son los 4 elementos, los 4 equipos que deben trabajar coordinadamente para que en un país exista justicia. Y decir exista justicia, eso es igual a que exista democracia. Si no hay justicia, no hay democracia. Siempre se ha dicho, o lo leí en una oportunidad, me pareció bien interesante cuando se dice que las democracias son repúblicas de jueces. Es decir, que si no hay jueces, no hay democracia. Ahora bien, en ese proceso de descomposición instaurado por Hugo Chávez, porque era un proceso de descomposición a propósito, no es una cuestión por accidente, ni es que no desconocieran o es que eran incapaces, bueno, incapaces son, pero además de eso, es una cuestión con toda la intención y adrede, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día el Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial es un brazo que utiliza el Poder Ejecutivo venezolano para poder perseguir, para poder incriminar, para poder crearle casos a las personas, a las organizaciones, a empresas, a las ONG. ¿Okay? Entonces, es por ello pues, que hoy por hoy el sistema de justicia en Venezuela creo que está viviendo su peor momento, ¿no? Que los jueces son escogidos a dedo y el régimen pues los designa con el firme propósito, pues, que es como entregarle un cargo a alguien. Tú vas a tener este cargo hasta el momento que yo quiera que tú tengas este cargo. Insisto, es el poder ejecutivo quien designa los cargos en el poder judicial. Han habido evidencias contundentes, si se busca en YouTube las declaraciones de Eladio Aponte Aponte, quien fuera magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Esas declaraciones son lapidarias. Esas declaraciones son absolutamente claras, porque ese hombre, después de haber sido durante un lapso de tiempo bien importante magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció públicamente en una entrevista que, bueno, que todas las decisiones que se tomaban en el Poder Judicial, específicamente en los casos políticos y en los casos penales, eran entubados. Entubados quiero decir pues que eran instrucciones. Y de hecho, pues ahí es una de las pruebas que yo he presentado en diferentes instancias o que hemos presentado, que han presentado nuestros abogados, para demostrar pues que no hay independencia en el Poder Judicial. El Poder Judicial está manipulado, está supervisado, está dirigido por el Poder Ejecutivo. Los derechos humanos en Venezuela pasan por todos estos elementos que componen el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia en general, sobre los 4 elementos que acabo de mencionar: la policía, la fiscalía, el sistema de justicia, los jueces y el sistema penitenciario. Todos y cada uno de ellos está uno peor que el otro.
Informe que emana de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que fue publicado el 16 de septiembre del 2021, realmente todo lo que usted señaló está resumido es el resumen de 200 páginas. Ellos hablan de una injerencia absoluta del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y el no cumplimiento de las normas de carácter constitucional en la selección de magistrados y jueces. Asimismo sucede con la Fiscalía General de la República y los fiscales. Esto sucede desde su experiencia, la cual es pública, notoria y comunicacional, que ha afectado tanto su persona, su carrera y su familia. Porque nuestra misión es hacer público a las nuevas generaciones y a las generaciones que se están formando de la realidad del Poder Judicial, en las manos en que nos encontramos, y pareciera que no tuviéramos un cambio favorable a lo que es el sistema judicial venezolano. Esto nos conlleva a una inestabilidad del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial realmente no tiene independencia e imparcialidad, suceden y se generan procesos judiciales fuera del marco de la ley. Diríamos los abogados, estos procesos judiciales son derivados del fruto de lo prohibido, porque el que está administrando justicia, administra justicia en estricto derecho en nombre de la ley. Realmente en Venezuela, si no existe un cambio político, va a ser muy difícil que exista pues, un cambio en el sistema de justicia. Fácilmente podría llevar unos 10 años en llevarlo a tono en Venezuela, ¿no? Regresar inclusive al punto que nosotros estábamos nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Me dediqué al campo de la justicia social y he sido una juez del Estado venezolano, y estando en un concurso público de oposición para mi titularidad, fui vilmente sacada del concurso en el mismísimo casa donde se imparte justicia. Pues desde la propia casa de la justicia las bases no son sólidas, entonces estamos hablando de una justicia de apariencia. Este informe, que es tan revelador no para nosotros como abogados, sino revelador para la sociedad, para el mundo, para este mundo que está creyendo en unas negociaciones, este mundo que está creyendo en unas próximas elecciones. Textualmente, en Venezuela no se investiga. En Venezuela hay denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, inclusive violencia sexual. Yo estuve 15 años preso, 11 de ellos en una cárcel, en cárceles políticas, ¿no? El SEBIN y Ramo Verde. Decirte que asesinaron al de la celda al lado es mentira, porque, bueno, todos los que estábamos ahí eran presos políticos, y los presos políticos les interesa el régimen es vivo, y les interesa negociarlo, porque cada vez que el régimen detiene a alguien por una razón política, eso se convierte en una pieza de negociación de algo. ¿Okay? Ahora, ciertamente hay casos emblemáticos de asesinato, como por ejemplo el del concejal Albán, ¿okay? Que sí, lo asesinaron, lo tiraron desde el piso 8 de la sede del SEBIN. Y como ese caso, está el caso de un capitán de la DIGESIN, ahorita no recuerdo el nombre, que también fue torturado, y cuando llegó ante el juez, el mismo juez, que estaba tan impresionado que dijo, no, llévenlo por favor a un hospital, y falleció en el hospital ahí mismo dentro del Fuerte Tiuno. Sí, ciertamente es una práctica que tiene el régimen, dependiendo del tipo de preso que sea, ¿no? Además de esto, hay una degradación, ¿no? Definitivamente una degradación del funcionario público, porque hoy por hoy el funcionario policial, muchos de ellos nacieron en dictadura, piensan que ser abusivo forma parte de su trabajo como policía, ¿no? Entonces, esa forma de ser se ha enquistado en muchísimas policías, se ha enquistado, sobre todo a ese nivel de Venezuela, como uno de los países que está entre los 10 países con la corrupción más alta del planeta. Bueno, no sé, de funcionarios encargados de prisiones, encargados de controlar a gente,
Nosotros hoy en día pudiéramos decir que estamos liderizando o estamos muy cerca de ser los líderes en la violación de los derechos humanos, en las violaciones básicas de los derechos humanos. ¿Okay? Porque, por ejemplo, cuando un ciudadano en un país no tiene futuro, eso es una violación a los derechos humanos. ¿Okay? Desde ahí empieza la violación a los derechos humanos. Cuando hablamos de la cantidad de los millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país para poder tener un sueño y hacer vida, es porque se les ha cercenado la posibilidad de un sueño, la posibilidad de vivir. Eso es una violación a los derechos humanos. No necesariamente tienen que golpearte, no necesariamente tienen que violarte, no necesariamente tienen que torturarte. Pero eso es así, eso es así. Y eso es una forma sistemática como el régimen actúa. Ellos se han focalizado también, sobre todo en las cárceles políticas, en el tema psicológico, ¿no? Ellos juegan mucho con la tortura psicológica, hacer pues que tú te desconcentres y hacer que tú estés mal. Eso forma parte del trabajo que hacen. Típico pues de los gobiernos de izquierda o gobiernos comunistas. Tengo un informe que dice unas grandes verdades, grandes cosas que hasta ahora eran absolutamente imposibles de creer, pero no, son ciertas, ahí están. Ahora, si me lo permites, de verdad, una de las cosas que yo critico a veces de estos informes es, ¿cuál es la solución? Porque el tema está, eso es como cuando tú vas al médico y te dice, bueno, tú tienes tal problema. Listo, yo tengo este problema. Pero inmediatamente te dice cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento de estos problemas de violaciones de los derechos humanos, o sea, las recomendaciones son muy tenues. Deben cambiar, hay que cambiar el FAE, hay que eliminar el FAE. No, señora, el problema es la cabeza. Porque si estamos hablando, ¿verdad? Que el Poder Judicial está en poder del Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo es el responsable. ¿Cómo haces tú para cambiar el Poder Ejecutivo? Bueno, es otro estado, otro país, otras elecciones. O sea, es la única forma de cambiarlo. Deben haber políticas coherentes y desde el punto de vista internacional. Debe haber una política geopolítica que pueda permitir la reconstrucción del orden constitucional y la democracia en Venezuela, porque de lo contrario jamás vamos a poder construir o reconstruir las instituciones del Estado. Esa es mi opinión. Y eso de la doble moral es una realidad, no nada más para las agencias internacionales, sino para los estados. Sí, es decir, yo en las veces que he tenido la oportunidad de leer estos informes, yo simplemente me voy al final del informe, porque todo el informe yo me lo sé. Todo lo que digan ahí, yo sé que todo eso es cierto. Lo importante es, ajá, ¿y cómo vamos a solucionar este problema, señor? No, bueno, que esto, que lo otro, que vamos a negociar, que vamos a hablar. No, aquí no hay nada que negociar. Hoy por hoy ese tema de las negociaciones, y yo lo he dicho en varias oportunidades, es como que si los rehenes estuvieran negociando con los secuestradores. Es decir, los que están representando, entre comillas, a los venezolanos viven en Venezuela. Se montan en el avión que les presta el régimen para que viajen. Y casi que van a decir lo que dicen, les ordenan lo que van a decir. O sea, ahí no hay mucho en lo cual yo creo que podamos avanzar, ¿no? ¿Quién nos juzga? O sea, ¿cómo se cumple la aplicación de la normativa de un poder judicial que es el garante y el administrador de justicia? O sea, ya desde allí hay una situación que si le pones la lupa, se vas a dar cuenta que no se han cumplido los estándares internacionales. Una de las jueces más ultrajadas en lo psicológico, en lo físico y en lo legal fue la doctora Fiuni. Yo estudié con ella en la Escuela de la Magistratura y no tienes idea de cuántas veces yo decía, Dios mío, pero es que cualquiera podía haber sido a Fiuni. O sea, cualquiera, le tocó a ella, pero cualquiera de las personas que estaban allí pudo haber sido, porque le tocó a ella, pero si te llamaba
un magistrado y tú no te rendías a sus peticiones, mira, cualquier cosa te podía ocurrir, pues entonces Claro. eso es lo que pasa puertas adentro del el Poder Judicial, Damaris. Bueno, entonces podríamos concluir, ambos les agradezco el apoyo a nuestra organización, que Venezuela, en breves palabras, sufre una crisis de valores éticos que nos va a costar más de 15 años, en mi opinión, poder influir un poquito en las personas que mañana van a tener posibilidad o tienen la intención de alcanzar algún tipo de estatus político y de administración en los intereses del Estado. Que hay que actuar, que hay que denunciar, que no quede por cada uno de nosotros un minuto de silencio o una inacción que va a seguir hundiendo al país. Unas palabras finales a las personas que nos van a ver posteriormente. Bueno, yo creo que una de las cosas que se pueden construir es qué mensaje le podemos llevar a esos jóvenes que así como nosotros están hoy fuera de su casa, fuera de su tierra, ¿no? Yo creo en ese futuro, yo creo que en manos de los jóvenes está la reconstrucción de Venezuela y yo creo que nosotros, los que nos ha tocado pasar por situaciones difíciles, por situaciones de violación de derechos humanos, tenemos el compromiso de vida de llevarle a esos jóvenes el mensaje, de ayudar a esos jóvenes para que puedan salir adelante, ayudar a esos jóvenes para que puedan tener una formación, porque por supuesto que uno de los graves problemas de Venezuela es el problema de la ignorancia. Cuando una persona está desconectada de la realidad, el ámbito de poder desarrollarse como ser humano es muy poco, ¿no? Y yo creo que eso es una de las maneras a las que juegan. Tú te pones a ver con comparación con otras migraciones forzadas y la migración venezolana contempla un porcentaje bastante elevado de pensadores, un porcentaje bastante elevado de intelectuales. Y yo creo que eso es un recurso muy valioso que puede servir o que debe servir para la reconstrucción de Venezuela. Ese es mi mensaje, que historias difíciles, historias muy duras como la del comisario Simonovi y como la mía, puedan ser recontadas desde otra perspectiva, desde otra óptica y que puedan ayudar y contribuir a la reconstrucción de nuestra Venezuela. Gracias, Indira. Aquí hay un solo aprendizaje, y es que este es el sistema de justicia que jamás debemos repetir. Debemos reconstruir el sistema de justicia para que la sociedad, para que el país avance y para que todos podamos tener futuro y podamos soñar como todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Es así, es así. Porque una república se conforma de administración, se conforma de territorio y se conforma de población. Nosotros somos la población y tenemos el derecho inalienable de participar en los destinos de nuestro país.